noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Le escuchamos bien poco porque tiene su sonido de fondo todavía, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Ahora sí Buenas ya. noches, doctora. Perfecto. Gracias. Que hoy sí estoy grabando. Buenas Que noches, doctora. el viernes dejé de grabar un ratito, entonces no me había dado cuenta. Bueno, vamos a iniciar con la sesión número 3. El día de hoy vamos a ver vigilancia epidemiológica y respuesta. El contenido de la sesión del día de hoy es la vigilancia hospitalaria, caso aislado, conglomerado y posible brote, definición de caso, distribución temporal y espacial, indicadores, fuentes de información, medidas de contención, la comunicación y el seguimiento. ¿Alguien ha trabajado o trabaja en el tema de vigilancia epidemiológica o han tenido experiencia con alguna situación que puede ser el COVID? Que se recuerden ustedes cómo empezó en sus áreas, qué hicieron. Alguien. Y si no han tenido experiencia, entonces solo me dicen, yo no he tenido ninguna experiencia o no me acuerdo de qué, cómo inició COVID en mi institución. Buenas tardes, doctora. Disculpe, yo hasta ahorita me pude meter a la clase porque estoy de turno, pero no sé qué preguntó. Hola, Cristal. Hola, buenas. Nicté dice que en su caso no. Pregunté si si se acuerdan cómo inició COVID en sus instituciones, qué hicieron, si alguno ha trabajado en el área de vigilancia epidemiológica o algún brote. Pues en mi caso no tuve tanta experiencia porque yo todavía estaba en la universidad. Entonces solo recuerdo yo que nos platicaron un poquito de qué estaba pasando y de que nos íbamos a ausentar una semana. Recuerdo yo que dijeron y nos mandaron a todos a nuestra casa, pero al final ya no fue una semana. Fue un montón de Empezó tiempo. a ver en las semanas, los meses, y se pasó el año, ¿verdad? La mayoría estaba chiquito, estaban iniciando. ¿Alguien más? En mi caso fue lo mismo, doctora. Yo iba en segundo año cabal de la universidad cuando dijeron que solo nos íbamos a ausentar una semana. Y después ya no fue una semana. Cabal. Hola doctora, buenas noches, Hola buenas tardes. Carolina, buenas noches. Bueno, yo soy licenciada en enfermería y trabajo en un hospital. Entonces sí, nosotros con la vigilancia epidemiológica, más con lo del COVID, ¿verdad? Dentro del hospital, eh, pues empezamos primero a turnar cada 24, ¿verdad? No podíamos salir del hospital, o sea, desde que ingresábamos a las 7 de la mañana, salíamos hasta el siguiente día hasta las 7. Y pues con la identificación, ¿verdad? De forma temprana a los pacientes con los síntomas, ¿verdad? Sospechosos de COVID y aplicar, ¿verdad? Las medidas eh, de aislamiento según los protocolos pues que utilizamos. Utilizar, ¿verdad? Correctamente el equipo de protección personal y notificar pues los casos sospechosos y realizar pues el seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que fue la primera
El primer caso fue aquí en Petén. Entonces, sí, la participación activa del personal, pues más de, bueno, con nosotros de enfermería era, pues ahí sí que fundamental, ¿verdad? Para detectar, eh, tratar de, pues, estar con, con las informaciones que nos daban, ¿verdad? Y ahí sí que promovíamos un montón y estábamos ahí activos con los lavados de manos, la higiene y todo, ¿verdad, doctora? Pero sí, con eso. ¿Alguien más? Buenas noches, doctora. No, Bueno, Hola, Melvin. yo directamente con COVID no, porque pues he estado haciendo mi clínica privada, pero en su momento que fui director del hospital de San Benito de acá de Petén, me recuerdo que hubo un repunte de ébola y entonces de eso sí me acuerdo cómo fue abordado por el Ministerio de Salud en ese momento. ¿Y cómo le fue? Pues nos dieron las directrices, capacitaciones y nos tocó a nosotros acá entrenar al personal sobre el caso de que hubiera uno. Se nos hizo hacer un área específica para eso, ya que pues en Petén sabemos que tenemos entradas por el lado de México y por el lado acá de Belice. Ajá. Somos un área de paso, ¿verdad? De migrantes, entonces se nos hizo hacer una sala y pues estar nada más que al tanto de algún caso que hubiera, ¿no? Pero Únicamente así fue como... no No, gracias a Dios, tuvieron no. caso. Ajá. No, gracias a Dios, no. Gracias, Melvin. ¿Alguien más? Hola, yo, doctora, Yo, buenas. doctora, Sí, María José. pues el caso ahorita tal vez más reciente que tenemos es el de sarampión que hubo también, pues ahí en el San Juan, pues lo que primero comenzó, que comenzaron a dar los primeros casos, ya comenzaron a después epidemiología a llegar ahí con nosotros en la emergencia, a decirnos que había que usar mascarilla, cuáles eran los síntomas que se iban a estar presentando en los pacientes y comenzaron a hacerse ya los protocolos, ¿verdad? Los aislamientos para tener a los pacientes fuera de, comenzamos a ver cómo se intentaban de dar egresos más rápido en ellos, ¿verdad? Porque prácticamente emergencia con consulta externa ahí pues está cerca ambos, entonces teníamos al paciente de sarampión prácticamente a la par de los pacientes sanos, entonces se comenzó a ver qué forma era la más rápida de poderlos sacar, ¿verdad? Los más estables, darles tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Ya solo los que venían inestables, con saturaciones bajas o alguna comorbilidad que podía, pues, agravar el caso del paciente, eran ingresos y había que trabajarlos rápidos por parte de medicina interna, ¿verdad? El uso de mascarilla que nos decían, llega a epidemiología a vernos, a ver qué se usara, ¿verdad? Y cómo se estaban abordando cada paciente. Gracias. ¿Quién más iba a hablar? Doctora, buenas noches. Me Hola, saluda Eder Eder. Cipriano. Viendo que aquí, mire, yo sí, la verdad, para los compañeros tuvimos una experiencia un poquito difícil hace algunos años en el Seguro Social mientras yo hacía mi posgrado en nefrología, que fue un caso muy sonado, que fue el tema de cambio de proveedor para el tema de diálisis peritoneal. Ahí sí nosotros pudimos ver a ciencia cierta realmente cómo se ve un brote. Nosotros regularmente como residentes teníamos la experiencia de ingresar uno o dos pacientes con infección de diálisis peritoneal, con peritonitis por mes. Y cuando se nos da el cambio de este proveedor, tan solo a los 15 días que ingresa el nuevo proveedor, nosotros empezamos a documentar un incremento importante del número de consultas en emergencia por dolor abdominal en pacientes en diálisis peritoneal. Así que la primera semana llegamos a tener 7 ingresos por peritonitis. La segunda semana tuvimos 22 y a la tercera semana llegamos a tener más de 60 pacientes ingresados con peritonitis. Y en realidad fue un brote, de hecho se detuvo la transición del proveedor, fue un caso muy difícil, el Seguro Social manejaba más de 750 pacientes en diálisis peritoneal y después de todo este caso, que fue un caso muy mediático, pudieron regresar al proveedor inicial solo 450 pacientes, más de 350 pacientes perdidos por un brote de peritonitis, por un tema de higiene del nuevo proveedor. Y sí vimos la importancia de la vigilancia epidemiológica porque al nada más nosotros documentar cómo estadísticamente habían aumentado los casos, nosotros empezamos a mandar reportes a la Sugerencia de Prestaciones en Salud, especialmente al área de transparencia,
lo cual hizo que cuando las medidas legales vinieron hacia la institución, nosotros habíamos reportado tempranamente y quedamos exentos de cualquier proceso porque como vigilantes de los casos habíamos hecho el reporte oportuno. Pero sí, es muy interesante que especialmente los comités de nosocomiales, los centros académicos, que tengan esa noción de cuál es el perfil regular de ingresos de pacientes que se tiene y con esta vigilancia epidemiológica que puede ser muy básica, nos puede ayudar a hacer una detección de brotes tempranos, ¿verdad? Gracias, Ever. ¿Y alguien más? Y es que a veces pareciera como que un poquito aburrido y como que a nosotros no nos corresponde eso y que por eso hay una unidad, ¿verdad? Pero pues ya escucharon los casos de los compañeros. No hay necesidad uno de estar en el área de epidemiología o de nosocomiales o de salud ocupacional. En cualquier momento se puede presentar un brote, ¿verdad? Y pues yo recuerdo en el tiempo de COVID, cuando empezó en nuestra institución, pues dejan de atenderse, ¿verdad? Las consultas externas los primeros días y en el departamento donde yo estaba. Pues estábamos llegando todos. Los primeros días no sabíamos qué íbamos a hacer porque nosotros pues no atendíamos emergencias y llegábamos todos los días, cada quien en su área. Cuando de repente me dice una de las residentes, doctora, y empieza a llorar, ¿verdad? Y necesito hablar con usted, me dice. Sí, dígame, le digo, pero ¿qué pasó, verdad? Porque no paraba de llorar. Y me dice, es que, fíjese que, como ustedes se acuerdan que COVID se asumió que los que lo trajeron venían de Europa, un vuelo que venía después de un partido en Europa. Pues resulta que su hermano venía de precisamente haber asistido al partido, venía en ese avión y pues había estado en contacto ahí con la familia y con la residente y la residente pues ahí en todo el servicio. Entonces me decía, mire, yo no sé si yo lo tengo, si ya los contagié, yo no sé qué voy a hacer y si alguien se muere, pero miren, era una angustia terrible. Entonces, pues nosotros llamamos a epidemiología, ¿verdad? Y tuvimos que casi que aislar todas las áreas sacar todo lo que teníamos en las distintas áreas, porque se maneja mucho equipo en ese departamento, dejar todo aislado, el personal, ¿verdad? Empezar precisamente el seguimiento y todo. Entonces, pues yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento algo en esto y pues los que no lo han visto de lejos y muchas veces se mira como que a mí nunca me va a pasar. Entonces, como bien mencionaba Ever, eh, hay veces esa parte administrativa de reportarlo, ¿verdad? Desde el inicio, que es lo importante porque también hay una parte ahí, no solo ética, sino legal también, ¿verdad? Entonces, pues no lo vayan a ver ustedes como que esto no nos corresponde, sino es importante como parte de nuestro conocimiento como administradores saber vamos a hacer. Posiblemente no vamos a actuar nosotros, pero sí sabemos que tenemos que apoyar, qué serían los pasos que hay que dar, ¿verdad? Entonces, pues la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante un posible brote. Una señal temprana puede evitar que varios casos se conviertan en una crisis. Y entonces en esta sesión vamos a estudiar la vigilancia epidemiológica como una herramienta de gestión para detectar señales, para organizar la información, para activar una respuesta que sea proporcional a lo que nos estamos enfrentando. El objetivo no es que nos convirtamos en el gestor de bioseguridad, en un epidemiólogo clínico,
sino desarrollar la capacidad para reconocer cuando la información disponible exige una investigación que sea comunicada también o tener un control inmediato para poder detener un posible brote. Entonces, el recorrido de nuestra sesión va a incluir la vigilancia hospitalaria, el caso aislado, conglomerado y posible brote, la definición inicial de caso, la distribución temporal y espacial, los indicadores, las fuentes de información, la formulación de hipótesis, las medidas de contención, comunicación, seguimiento y cierre. El propósito de la sesión, la competencia a esperar consiste en interpretar información epidemiológica para poder detectar, para poder identificar alertas, para formular hipótesis iniciales y establecer las acciones de investigación y de control. Y esto exige separar 4 categorías que suelen mezclarse: lo confirmado, lo pendiente, lo que constituye una hipótesis y lo que debe de hacerse de inmediato. En un posible brote no es razonable esperar a tener una certeza absoluta para proteger a las personas. Como bien mencionaron, ¿verdad? La sospecha de ébola, en el caso de sarampión, cuando pues, sucedió lo de COVID, ¿se acuerdan de la famosa fiebre del mono? Entonces, no podemos muchas veces a estar esperando con certeza que sea eso, porque el tener la certeza muchas veces puede implicar que el brote esté creciendo. Entonces, en un posible brote no es razonable esperar a tener certeza absoluta. Eso siempre tenemos que tenerlo en consideración porque nuestro principal objetivo es protegernos nosotros. Acordémonos que siempre, pues nosotros para poder brindar un servicio tenemos que estar bien. Entonces, lo primero es protegernos nosotros, al resto del personal y a nuestros pacientes. Tampoco va a ser correcto declarar una causa sin tener una evidencia suficiente. Entonces, la calidad de la respuesta depende de actuar con prudencia, de implementar medidas proporcionales mientras se recopilan datos y actualizar las decisiones cuando aparece nueva información. Y un ejemplo es el caso que nos comentaba el compañero en el tema de diálisis peritoneal, ¿verdad? Están viendo lo que está sucediendo y pues está creciendo el número de casos que se presentan a la emergencia con peritonitis y pues hay que suspender temporalmente el uso de un insumo que en el momento es sospechoso hasta que no se demuestre, ¿verdad? Que esto es, pero eso puede ser la primera medida de contención si estamos pensando en que esto puede ser la causa, ¿verdad? Y entonces, tenemos el caso inicial, 3 bacteremias en 8 días. ¿Será una coincidencia, un conglomerado o un posible brote? El laboratorio informa aislamientos en pacientes con diagnósticos distintos. Los 3 utilizaron catéter venoso central. La primera responsabilidad es organizar la información y confirmar los casos para aplicar medidas de prevención que no deben esperar. Este escenario pues es ficticio, pero nos sirve durante esta sesión para mostrar cómo van a ir cambiando las decisiones conforme se van incorporando nuevos datos. Y entonces, la primera responsabilidad es organizar la información que tenemos. Es confirmar que los casos son reales. Revisar si existe una relación temporal o espacial y aplicar las medidas de prevención, que son las primeras y que no deben de esperar. Y entonces, la vigilancia hospitalaria es un proceso sistemático
de recolección, análisis, interpretación y comunicación para orientar acciones de prevención y control. Su valor no está en producir tablas porque es obligación, sino en reconocer qué patrones se presentan, en medir la carga de infecciones y en orientar acciones de prevención y control. Un sistema útil va a definir qué eventos observar, quién va a recopilar los datos, con qué frecuencia se analizan, qué umbrales generan alerta, quién recibe la información y qué acciones se deben de activar. Si la vigilancia termina en un informe que nadie revisa, la institución solo va a conservar datos, pero realmente no gestionó el riesgo. Entonces, eso es de lo que hemos platicado durante otras sesiones. La parte de no es solo recopilar información, sino es saberla utilizar. Y aquí nos sirve para producir alertas oportunas, para producir acciones inmediatas de respuesta y de contención. ¿Qué preguntas debemos de hacernos de vigilancia? La epidemiología descriptiva organiza los datos mediante 5 preguntas. ¿Qué evento se observa? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo aparece? ¿Dónde se concentra? ¿Y entre quiénes se presenta? Y las respuestas nos permiten caracterizar una señal antes de intentar explicar su causa. Entonces, estas preguntas deben de formularse con precisión. ¿Hay más infecciones? O sea, si venimos y preguntamos esto a un servicio, eso no es suficiente. Debemos conocer qué infección, en qué servicio, durante qué periodo, en qué población, con qué criterio diagnóstico y respecto de qué volumen de pacientes o procedimientos. Y entonces, nuestras preguntas, ¿qué ocurre? ¿Qué evento o infección se observa con precisión y criterio diagnóstico? ¿Cuánto ocurre? Es la medición de la carga del evento respecto al volumen de pacientes. ¿Cuándo aparece? ¿Durante qué periodo temporal específico se presenta el patrón? ¿Dónde se concentra? ¿En qué servicio, unidad o área específica del hospital? ¿Entre quiénes? ¿En qué población particular o grupo demográfico de riesgo se presenta? Entonces, podemos tener como ejemplo hospitalario 3 casos en una unidad de 10 camas. Pueden representar una situación distinta de si se presentan los mismos 3 casos distribuidos en todo un hospital que tiene 500 camas. Y para responder estas preguntas, vamos a ver las fuentes clínicas y microbiológicas, el origen de la señal. La primera señal suele aparecer donde se atiende, se diagnostica o se registra al paciente. Y es vital integrar datos que permanecen separados. Y las fuentes principales las vamos a encontrar en los expedientes clínicos y de interconsulta, en los resultados de microbiología, en los registros de admisión, de egreso o de la farmacia, y en la prescripción antimicrobiana e insumos. Ninguna fuente es completa por sí sola. El laboratorio puede detectar un patrón de resistencia, pero necesita el contexto clínico. El servicio puede observar varios pacientes con síntomas similares, pero necesita una confirmación diagnóstica. La vigilancia combina estas perspectivas para evitar
que una señal vaya a permanecer fragmentada. Entonces tenemos las fuentes operativas y ambientales. Un posible brote también se investiga en los procesos, en los equipos, en los espacios, en los suministros. Se deben de verlo. La investigación debe de revisar los registros de limpieza, de esterilización, de mantenimiento, la calidad del agua y la ventilación, los movimientos de pacientes y turnos de personal, el uso de equipos compartidos, de lotes y proveedores, las rutas de residuos, los eventos de interrupción de los servicios. Entonces, estas fuentes no deben incorporarse de una forma indiscriminada. Se seleccionan según el patrón observado y las hipótesis iniciales. El gestor de bioseguridad debe coordinar el proceso y el acceso a la evidencia y evitar que una posible causa quede fuera del análisis por pertenecer a una unidad administrativa. Entonces, por eso siempre tenemos que recordarnos esa parte de liderazgo y de tenemos que incluir a todo el hospital, no solo para que nos apoyen, sino también para evitar que se propaguen muchas veces dentro de la misma institución. Sabemos que hay siempre alguien que se pasa de valiente, que alguien que quiere tener información de primera fuente, que llega a revisar, llega a ver qué está pasando. Y entonces, por eso es tan importante la parte administrativa y cómo coordina todo este proceso, cómo informa y cómo detiene a tiempo la propagación. Luego tenemos la calidad de los datos. Duplicados. Una alerta falsa puede originarse en registros duplicados o en cambios del sistema informático. Muchas veces tenemos esa oportunidad de tener ya un expediente electrónico, de poder documentar a nuestros pacientes desde que ingresan en sistemas informáticos, pero tenemos que revisar que esos estén funcionando bien, que estén actualizados, que el sistema tenga mantenimiento para que también no hayan errores y no podamos tener una posible complicación aquí de duplicidad, que no vaya a haber fechas incorrectas, que tengamos resultados preliminares que no sean los correctos, las técnicas, que puede haber un cambio en la técnica de laboratorio o aumento en la búsqueda de casos que puedan simular un brote, modificaciones en la definición o variación en la población atendida, una aparente elevación puede deberse a una vigilancia más intensa y no a mayor transmisión. También puede existir un pseudobrote por contaminación de muestras o equipos diagnósticos. Y esto no significa que ignoremos la señal, sino verificar el origen mientras se mantienen las precauciones necesarias. Luego tenemos la línea basal y el valor esperado. Entonces, la línea basal va a representar el comportamiento previo del evento en una población y periodo comparables. Puede construirse con datos históricos, tasas institucionales, la vigilancia reciente o referencias técnicas cuando la institución carece de información suficiente. La comparación debe de considerar los cambios en las camas, ocupación, los procedimientos realizados, la población de riesgo. En algunos eventos raros, un solo caso puede justificar investigación, aunque no exista un exceso estadístico. Entonces, la decisión depende del agente, de la gravedad, el mecanismo de transmisión
y las consecuencias potenciales. Por eso es que la vigilancia no se debe de limitar a aplicar solo un umbral numérico. ¿Algún comentario hasta acá? Hola, Todo bien, Todo doctora. bien, maestra. Ahora, solo vamos a ver acá el chat. Entonces, una señal puede originarse por un aumento de casos, por un agente infrecuente, por una resistencia inesperada, un evento grave, una relación con un procedimiento, una concentración espacial o temporal o una notificación del personal. Su función es activar la revisión inicial. La institución debe definir canales para recibir señales y criterios para escalarlas. Si cada servicio decide por separado qué información merece atención, eso aumenta el riesgo de demoras. Y entonces el gestor debe coordinar la verificación y asegurar que la señal llegue a epidemiología y a las áreas responsables. Regularmente el área de nosocomiales o de infecciosas, que son las que apoyan en estos casos, que son las primeras que dan respuesta. Entonces tenemos caso aislado, que es un evento identificado sin relación epidemiológica demostrada con otros casos. Entonces, el evento Centinela es un caso sin vínculo demostrado, que no significa ausencia de riesgo institucional. Puede ser el comportamiento esperado, puede ser el primer caso de una cadena de transmisión, o revelar una falla grave que justifique investigación inmediata. La actuación va a depender de la naturaleza del evento. Un caso frecuente puede manejarse mediante vigilancia habitual. Un agente raro, una infección vinculada a un producto o a una exposición de alta gravedad puede justificar una investigación inmediata aún sin casos adicionales. Y ustedes saben que en los hospitales, pues regularmente el área de epidemiología envía a su personal todos los días a los servicios a revisar los cuadernos de notas del personal de enfermería para ver si se presentó algún nuevo caso de problemas respiratorios, de enfermedades diarreicas, algo nuevo, un caso aislado que se presente, que regularmente también están relacionados con la época del año. Ahora ya sabemos nosotros que en ciertas épocas, a final de año, principio, viene la etapa de los problemas respiratorios. Entonces, están revisando constantemente y por eso también es el trabajo multidisciplinario. Enfermería se da cuenta de lo que sucede, reporta, porque regularmente se puede observar mejor durante la tarde o noche. Y con un caso que observemos que inicia, hay que reportarlo, porque a veces puede ser el inicio de un brote. Luego tenemos el conglomerado de casos. Entonces, el conglomerado es una agregación de casos en tiempo y lugar que parece superior a lo que esperamos, aunque el valor esperado todavía no esté bien establecido. El término describe una observación inicial y no confirma una fuente común ni transmisión entre pacientes. Y entonces, la investigación debe determinar si los casos cumplen con criterios comparables, si comparten exposiciones y si el agrupamiento persiste después de depurar la información. Utilizar el término conglomerado
ayuda a comunicar incertidumbre sin minimizar la señal. Un ejemplo puede ser 4 infecciones de sitio quirúrgico en pacientes operados durante una misma semana. Eso es un conglomerado y debe revisarse. Luego tenemos posible brote, superando lo esperado. Los casos exceden lo esperado o comparten un vínculo que requiere investigación urgente. Puede sospecharse cuando existe un vínculo epidemiológico plausible, un agente inusual o una brecha de control con potencial de transmisión confirmada. Y un brote se reconoce cuando ocurre un número de casos mayor al esperado para una población, para un lugar o para un periodo de tiempo definidos. Pongamos en esta fecha que tengamos un incremento 2, 3 veces mayor de problemas respiratorios que ahorita pues no son frecuentes. Entonces podemos decir que es un brote. Y es lo que está ocurriendo ahora con pequeños brotes que hay de COVID principalmente. Entonces ya no está relacionado con estaciones. Y con una persona que ingrese a una de las instituciones de salud que está con el proceso de COVID, puede llevarlo a la institución y generar un brote. Luego tenemos la verificación inicial. Esta va a revisar la validez del diagnóstico. Confirma el evento. Evita investigar diagnósticos incorrectos o datos que son incomparables. La validez diagnóstica revisa la correcta interpretación del laboratorio y el método actual. Las fechas y la población. Validar el inicio de los síntomas, la localización y la población que ha sido expuesta. Y paralelismo, mientras se valida, se refuerzan precauciones estándar para contener riesgos evidentes. ¿Cuáles serían esas precauciones estándar? ¿Alguien que se acuerde de una precaución estándar? ¿Como lavado de manos? Sí, esa es nuestra primera precaución, ¿verdad? Porque acuérdense que es una de las primeras vías donde podemos nosotros propagar los microorganismos. El uso también de una mascarilla cuando son patologías respiratorias. Entonces, eso es lo primero que podemos iniciar esperando la confirmación o descartar que sea un evento, ¿verdad? Infeccioso. Luego tenemos la definición inicial de caso. Todos deben contar los casos utilizando estrictamente los mismos criterios epidemiológicos. La definición de caso va a establecer criterios estandarizados para decidir qué personas se incluirán en la investigación. No es una definición clínica para tratar al paciente, es una herramienta epidemiológica para contar y comparar casos de una manera consistente. Al inicio suele ser suficientemente sensible para no perder los casos relacionados, pero debe mantener criterios objetivos. Conforme aparece evidencia, la definición puede ajustarse para mejorar especificidad. Todo cambio debe documentarse y aplicarse de forma consistente a los registros previos. Persona, lugar y tiempo. La persona, ¿quién puede ser el caso? Pacientes de una unidad, trabajadores expuestos
o personas con un procedimiento particular. El lugar donde estuvo, institución, servicio, quirófano, habitación o un área relacionada con el riesgo. Y el tiempo, ¿durante qué periodo? Es la ventana temporal de exposición e inicio compatible con la investigación epidemiológica. Estos criterios deben corresponder a la información que está disponible y al mecanismo sospechado. No se deben agregar características solo porque aparecen en los primeros casos, pues podrían excluir otros casos vinculados que todavía no han sido reconocidos. Y entonces tenemos criterios clínicos y de laboratorio. Los criterios clínicos describen signos, síntomas o diagnósticos relevantes. Los criterios de laboratorio pueden confirmar el agente, el patrón de resistencia o una relación molecular cuando esa tecnología está disponible. Y al inicio, no todos los casos van a tener la misma confirmación de laboratorio. Entonces, la definición debe evitar términos vagos como paciente complicado o infección probable, sin tener criterios. Cada categoría tiene que poder aplicarse por diferentes revisores y producir una clasificación comparable. Y entonces acordémonos que lo más importante es que el criterio clínico debe ser objetivo, reproducible y adecuado a la etapa de investigación. Luego la clasificación de la certeza. Una definición puede clasificar casos como sospechosos, probables y confirmados según el grado de evidencia clínica, epidemiológica y de laboratorio. Estas categorías facilitan el análisis mientras se completan pruebas y entrevistas. No deben de confundirse con la severidad que presenta el paciente. Un caso sospechoso puede estar gravemente enfermo y un caso confirmado puede tener síntomas leves. Entonces, la categoría describe certeza de inclusión en el evento investigado. Entonces, sospechoso si cumple criterios clínicos básicos o epidemiológicos, pero está pendiente de pruebas confirmatorias completas. Probable si presenta evidencia clínica fuerte y vínculo epidemiológico claro sin confirmación final de laboratorio. Y el confirmado cumple con los criterios clínicos y cuenta con confirmación microbiológica o de laboratorio absoluta. Luego tenemos la búsqueda activa de casos. Esta revisa registros y consulta servicios para poder identificar casos que no llegaron por la vía rutinaria. Puede incluir los resultados de laboratorio, diagnósticos, uso de antimicrobianos, reingresos, procedimientos, síntomas del personal y transferencia entre unidades. Y la estrategia va a depender de la definición de caso y del periodo de interés. No debe asumirse que todos los casos ya fueron reportados espontáneamente. Debe registrarse todos los registros ocultos como diagnósticos secundarios, como los reportes de farmacia, donde haya un incremento en la utilización de algún antimicrobiano, las interconsultas que se realizan, readmisiones. Debe documentarse exhaustivamente qué fuentes fueron revisadas, por quién y hasta qué fecha. Y debe incluir el rastreo de pacientes que fueron dados de alta o que fueron trasladados para no perder información crítica. Entonces, sin esta trazabilidad, es difícil interpretar si la ausencia de casos refleja control o falta de una búsqueda. Luego tenemos que los casos
se deben documentar con la lista lineal. La lista lineal organiza cada caso en una fila y las variables de interés en columnas. Debe de utilizar identificadores protegidos y contener solo la información necesaria para la investigación. Es la base para describir tiempo, lugar y persona. Y las variables pueden incluir la fecha de ingreso, el inicio de los síntomas, qué procedimiento se realizó, en qué unidad, qué habitación, qué dispositivo se utilizó, el agente infeccioso si ya lo conocemos, el patrón de resistencia, la clasificación del caso, el desenlace y las exposiciones comunes. Entonces la lista se va a actualizar conforme aparecen datos y debe tener control de versiones. Y luego de esto, debemos tener una distribución temporal. El análisis temporal requiere seleccionar la fecha que mejor representa el evento, desde el inicio de los síntomas, el diagnóstico, la toma de muestras o el procedimiento, y cada una va a responder una pregunta distinta. En el ingreso, cuando fue admitido en la unidad de riesgo, qué procedimiento o intervención se realizó, la fecha ideal de la curva epidémica es cuando se presentaron los síntomas, la muestra, no confundir con el inicio clínico y resultados de la confirmación de laboratorio. Y entonces, siempre que sea posible, la curva debe utilizar el inicio del evento clínico y conservar las demás fechas para analizar las exposiciones. La secuencia puede mostrar un aumento súbito, transmisión progresiva, eventos intermitentes o casos que aparentemente están desconectados. También permite reconocer periodos en los que pudo ocurrir la exposición y evaluar si las medidas de control reducen la presencia de nuevos casos. Luego tenemos la curva epidémica. Esta va a representar el número de casos según el tiempo de inicio y nos ayuda a observar la magnitud, la velocidad, la concentración, los casos atípicos y su evolución. Su forma puede sugerir una fuente puntual, una exposición continua o transmisión entre personas, pero estas interpretaciones deben contrastarse con los demás datos. Y entonces la curva se actualiza durante la investigación. Los casos sospechosos, los casos probables y confirmados pueden mostrarse de forma diferenciada. El intervalo de tiempo del eje horizontal acá debe ser apropiado para el periodo de incubación o la dinámica del evento. Y esa curva debe de interpretarse de una forma prudente. El patrón gráfico genera preguntas y orienta a una hipótesis. Nunca va a reemplazar la investigación profunda. Entonces, la forma de la curva puede orientar, pero no debe utilizarse para declarar una fuente sin confirmación. La misma apariencia puede producirse por retrasos de reporte, por fechas incompletas, por cambios diagnósticos o por varios mecanismos simultáneos. La interpretación debe vincularse con los procedimientos, con los movimientos, con los turnos, con las exposiciones, los resultados que tenemos de laboratorio y las medidas que fueron aplicadas. Entonces, el gráfico es una herramienta para decidir qué información buscar después. Luego tenemos la distribución espacial. La ubicación revela proximidad, rutas, equipos compartidos
y áreas de mayor riesgo institucional. Puede mostrar contacto físico con un punto ambiental contaminado. Requiere mapear los movimientos retrospectivos de pacientes y equipos. Debe incluir denominadores contextuales como la ocupación de camas. Y entonces, el análisis espacial ubica casos según servicio, la habitación, el quirófano, la estación, el procedimiento que se realizó o el recorrido del paciente. Y eso nos puede mostrar la proximidad física, la circulación por una misma área, el uso de equipos compartidos o el contacto con un punto ambiental. El mapa debe incluir denominadores y contexto. Un área con más casos puede tener más camas, mayor ocupación o pacientes que son más vulnerables. La geografía hospitalaria también cambia con traslados, con cierres, con reorganizaciones, por lo que debe reconstruirse el movimiento de las personas. Entonces, muchas veces, y aquí interviene mantenimiento, ni siquiera tenemos un mapa de nuestras áreas. Y por eso dentro de la administración es importante que tengamos eso, porque muchas veces cambian las ubicaciones porque ya no cabemos y cierran una salida de emergencia o está bloqueada y los pacientes utilizan un servicio sanitario que no, donde no está, porque no está funcionando el servicio comúnmente, o los llevan a algún cuarto para hacer algún procedimiento. Y el mapa es una forma importantísima para ver dónde estuvo nuestro paciente, qué procedimientos se han realizado, si salió del servicio, por dónde lo llevaron para ir a hacerse los rayos o porque tuvo que ir a la sala de operaciones, o tenía que ir a la hemodiálisis. Entonces, por eso es que nos sirve la distribución espacial. La distribución por persona. La población afectada orienta hacia susceptibilidades biológicas y exposiciones compartidas. Examina características clínicas, demográficas y ocupaciones relevantes. En el hospital puede incluir el diagnóstico, inmunosupresión, el servicio, qué procedimientos se realizaron, qué dispositivos se utilizaron, cuál fue la duración de estancia de ese paciente, qué personal estuvo asignado durante los turnos que este paciente estuvo en el servicio y la exposición a medicamentos o productos. Y el objetivo no es buscar una característica llamativa, sino comparar patrones. Una variable adquiere valor cuando diferencia los casos de la población expuesta o cuando su relación es biológicamente plausible. El denominador importa. 5 casos identificados. El contexto define el riesgo. 5 casos no significan lo mismo entre 20 pacientes que entre 2000. Entonces, es imprescindible utilizar denominadores relacionados directamente con la exposición. El total de pacientes atendidos, los procedimientos realizados o días de uso de un dispositivo. El denominador debe ser consistente y estar disponible para el periodo analizado. Cambiar de denominador puede producir tendencias artificiales. La institución debe documentar cómo calcula cada indicador para que los resultados sean reproducibles. Y entonces tenemos los indicadores básicos, los conteos. Estos miden la magnitud absoluta.
Son útiles en etapas iniciales o para enfermedades de notificación obligatoria. Responde a cuántos casos se identificaron. La proporción de incidencia o tasa de ataque expresa qué fracción de la población que ha sido expuesta desarrolló el evento durante un periodo. La densidad de incidencia relaciona casos nuevos con el tiempo de exposición, como días paciente o días dispositivo. Y no todos los indicadores deben calcularse en la fase inicial. Primero se necesita información confiable y denominadores adecuados. Y entonces el gestor debe reconocer qué medida permite comparar servicios, periodos o exposiciones y solicitar apoyo epidemiológico cuando el análisis requiera mayor complejidad. Vamos a tener 5 minutos para que puedan ir a traer su café o cambiar su taza de agua, porque después de terminar esto vamos a entrar a la actividad. Gracias, doctora. Gracias. 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 Entonces continuamos con los indicadores básicos. Conteos. Estos miden sí. Los conteos miden la magnitud absoluta. Son útiles en etapas iniciales o para enfermedades de notificación obligatoria. La proporción de incidencia o tasa de ataque. Esta expresa qué fracción de una población expuesta desarrolló el evento durante un periodo. La densidad de incidencia relaciona casos nuevos con tiempos de exposición, como los días hábiles, días paciente, días dispositivo. No, no todos los indicadores deben calcularse en la fase inicial. Primero se necesita información confiable y denominadores adecuados. El gestor debe reconocer qué medida permite comparar servicios, periodos o exposiciones y solicitar apoyo epidemiológico cuando el análisis requiera mayor complejidad. Entonces los indicadores nos ayudan a evaluar tendencia y umbral de alerta. Un sistema puede establecer límites de alerta basados en comportamiento histórico, en las metas institucionales o en eventos centinela. Superar ese umbral nos va a activar la verificación y no confirmarse automáticamente como un brote. Permanecer debajo tampoco va a garantizar ausencia de riesgo si aparece un agente inusual o un evento grave. Los umbrales deben revisarse cuando cambia la población, cuando cambia la capacidad diagnóstica o el sistema de vigilancia. Un criterio estático puede volverse insensible y generar alertas permanentes sin ser de utilidad. Luego tenemos la hipótesis inicial. Una hipótesis inicial propone una explicación verificable
sobre la gente, la fuente, la vía de transmisión, la población afectada y las exposiciones relevantes. Debe surgir de los datos descriptivos, de las entrevistas, de observación de procesos y del conocimiento técnico. Una hipótesis útil nos va a orientar qué información recolectar y qué control se debe de aplicar. Y debe redactarse como posibilidad, no como certeza. Y entonces dentro de las alternativas, debe conservar explicaciones alternativas mientras falte una evidencia. Luego tenemos que la investigación debe separar los hechos. Y por eso tenemos la matriz de certeza. Entonces esta se divide en categoría, descripción y ejemplo práctico. Y en las categorías podemos encontrar datos confirmados, información pendiente, las hipótesis y las acciones inmediatas. Y esta separación evita que una sospecha se transforme en hecho al repetirse en reuniones o en mensajes. Cada elemento pendiente debe asignarse a un responsable y debe asignarse plazos. Cada hipótesis debe indicar qué evidencia la apoyaría o refutaría. Las acciones inmediatas deben justificar el riesgo que buscan controlar y conservar evidencia de su implementación. Y entonces, en la categoría confirmada, tenemos hechos verificados con datos. Un ejemplo, 3 casos detectados en la UCI. En la categoría pendiente, en la descripción, información solicitada sin respuesta. Y el ejemplo, tipificación genómica de laboratorio. En la categoría hipótesis, la descripción, explicaciones plausibles a validar. El ejemplo, la posible transmisión por equipo compartido. Y en categoría de acción inmediata, la descripción, controles ejecutados por precaución. Y el ejemplo, retiro temporal de un lote sospechoso. Luego tenemos la priorización de hipótesis. Las hipótesis pueden priorizarse según plausibilidad biológica, o sea, causa-efecto, según el número de personas expuestas, la gravedad potencial, la coherencia temporal y espacial, la evidencia disponible y la posibilidad de aplicar controles inmediatos. Entonces, entre los criterios de prioridad, se investiga primero lo plausible, lo grave, lo común y lo controlable. No todas las hipótesis merecen los mismos recursos iniciales y se deben evitar sesgos. El equipo debe evitar concentrarse únicamente en la explicación más llamativa, asegurando que las opciones de fácil control se aborden rápidamente. La contención inmediata. Proteger sin esperar. Proteger a pacientes y personal no debe esperar la explicación final. Medidas como aislar, reforzar, precauciones
reforzar precauciones y restringir equipos sospechosos deben ser proporcionales, documentadas y revisables permanentemente. Y entonces, las medidas inmediatas pueden incluir el reforzar las precauciones, el aislar cuando corresponda, suspender temporalmente un procedimiento o suspender el uso de un producto o de un equipo sospechoso, aumentar las normas de limpieza, el tiempo que pasa un lugar, un área después de la limpieza en espera de que ingrese un paciente, revisar el proceso, restringir traslados, intensificar la búsqueda, obtener muestras adicionales. Las decisiones deben de ser proporcionales, documentadas y revisables. Y una medida extensa puede afectar la atención si no se justifica. Una respuesta mínima puede permitir la transmisión epidemiológica. Y entonces todas las áreas tienen que estar en coordinación. Bioseguridad, la administración, el laboratorio, clínica, nosocomiales, epidemiología, para realizar la contención inmediata, sin ser exagerados y sin ser mínimas las acciones que tomamos. ¿Cuál va a ser nuestro plan inicial de control? Este va a convertir las decisiones en tareas ejecutables. Entonces tenemos dentro de las acciones específicas la auditoría estricta de higiene de manos. ¿Quién es el responsable? El Comité de Infecciones Nosocomiales. El plazo es diario en todos los turnos. Y la evidencia es una hoja de oportunidades observadas. Ese es nuestro indicador. Otra acción, el retiro de un lote X de catéteres. El responsable va a ser la jefatura del servicio. Puede ser también el área de almacenes. El plazo tiene que ser inmediato. Y la evidencia va a ser un acta de retiro y de resguardo. Y entre otra acción específica, el aislamiento de contacto para casos. El responsable es el jefe de la unidad de intensivo. El plazo es inmediato. Y la evidencia, el censo de pacientes aislados. Luego tenemos nuestro plan de investigación, que va a identificar qué información falta para confirmar los casos, para reconstruir las exposiciones, para evaluar las hipótesis y para medir la respuesta. Puede incluir entrevistas, revisión de expedientes, auditoría de procesos, el análisis microbiológico y la evaluación ambiental cuando esto está justificado. La recolección debe orientarse por preguntas específicas. Tomar muestras ambientales sin una hipótesis o revisar todos los registros disponibles puede consumir recursos y producir resultados difíciles de interpretar. Entonces, la estrategia debe acordarse con los especialistas y con el laboratorio. La sala de situación. Esta organiza la información esencial para el equipo responsable. Debe mostrar definición de caso vigente, número y clasificación de casos,
la distribución temporal y espacial, la hipótesis, las medidas que fueron aplicadas, la información pendiente, quiénes son los responsables y los próximos puntos de decisión. No requiere necesariamente una sala física. Puede ser una reunión breve con un tablero y con un control de versiones. La frecuencia depende de la evolución del evento y la información sensible debe protegerse y compartirse solo con quienes participan en la respuesta. La comunicación y escalamiento. Primero que todo, debe haber transparencia. Comunicar temprano no significa comunicar sin verificar. Se requiere diferenciar hechos de sospechas. Los canales. Se debe definir vocerías, escalar autoridades sanitarias y mantener al personal operativo debidamente informado. Y la confianza. La comunicación especulativa daña la confianza institucional. Es vital manejar la incertidumbre con empatía. La honestidad, la empatía, la competencia, la transparencia sobre la incertidumbre son componentes esenciales que el equipo de la vigilancia epidemiológica debe manejar. No podemos quedarnos con la información, pero tampoco podemos dar en exceso. Luego tenemos el seguimiento y el cierre. Y entonces el seguimiento observa nuevos casos, cumplimiento de las medidas, los resultados de las auditorías y la evolución de los indicadores. El periodo de vigilancia depende de la gente, la vía de transmisión, el periodo de incubación y el protocolo aplicable. Y no existe un plazo único para todos los eventos. El cierre debe documentar la situación final, las medidas que fueron aplicadas, la evidencia de eficacia, las acciones que están pendientes de realizarse y las lecciones institucionales. Y si los casos reaparecen o las medidas no se cumplen, la investigación debe reabrirse o ampliarse. Y entonces, como en todo, al final, la búsqueda de la mejora continua. ¿Algún comentario hasta acá? No, doctora, vamos bien, gracias. Bueno, entonces vamos a tener nuestra actividad. Hoy sí van a tener ya el tiempo justo para realizar su actividad en las salas de una situación epidemiológica. Entonces, vamos a tener rondas de decisión. En la primera ronda van a definir si existe un caso aislado, conglomerado o posible brote. Y se proponga una definición inicial. En la segunda, se va a construir la distribución temporal y espacial. En la tercera, se va a integrar los resultados de laboratorio o microbiológicos para que podamos tener hipótesis y poder ajustar las medidas. Y en la cuarta, revisar los factores comunes, formular el plan de control final. Deben de conservar las decisiones que van tomando en cada una de las fases y registrar
la información que se produce con cada cambio. Eso nos va a permitir evaluar el razonamiento bajo la incertidumbre y no solo la respuesta final. Entonces, igual que en el anterior reunión, les voy a enviar al chat el caso y cada 10 minutos les voy a estar actualizando la información. No van a borrar nada de lo primero que realicen, solo van a ir agregando el cambio de decisiones. Su producto entregable es un informe inicial de la situación epidemiológica y el plan de control. Deben utilizar una plantilla oficial garantizando responsables y evidencias. El producto va a incluir el resumen del evento, la definición inicial de caso, la lista de casos identificados, la distribución por tiempo, lugar, persona, datos confirmados, la información que tienen pendiente, hipótesis priorizadas, medidas inmediatas, los responsables, plazos, evidencias y los próximos pasos. Van a trasladarse a sus salas. Las indicaciones están está en la plataforma. Solo el caso se los voy a estar enviando por el chat. Cualquier duda, aquí estoy. Y más o menos a las 8:30 van a tener 50 minutos más o menos para poder trabajar su caso. Y después vamos a tener el tiempo suficiente ahora para que cada grupo pueda presentarlo. ¿Algún comentario? No, doctora, estamos bien. Muy bien, entonces nos vamos a trasladar a las salas y ahorita les va a llegar la información al chat. Iniciamos con el grupo 20. Voy. Le compartimos la pantalla. Sí, por favor. Ya le mandé solicitud. Ya. Em, Ahí está. Creo que ya ven mi pantalla. ¿Sí? Ay, espérenme, solo la voy a hacer más grande. Solo antes vamos a ver los integrantes del grupo me van con su cámara encendida y me van diciendo ahí su nombre. María José Juárez, Ever Cipriano. Jocelyn Espinosa, Alan López. María José Pineda Mena.
Cristal Méndez. Jessica Álvarez, Jacqueline Flores. Leslie Carrillo, Jorge Labarrán Leu. Carlos López. Ya vamos. 9 participantes. Es que creo que Max y Tefi están de turno. Max y Stephanie están de turno. Maxi y Estefan. Ajá. Muy bien. ¿Quién presenta? Yo. Jacqueline. Ajá. Cuéntenos. ¿Completo? Sí, O, empecemos. bueno. Ay, bueno. En la etapa 1 de los casos iniciales y las señales de alerta, leo toda la Sí, definición. sí, lea el caso y que decidieran ustedes. Ok, el inicio del turno. Información recibida. La enfermera de vigilancia epidemiológica revisa los reportes del fin de semana y notó algo inusual. En las últimas 48 horas, 3 pacientes ingresados en el servicio de medicina interna han desarrollado cuadros graves de neumonía atípica, requiriendo traslado a la unidad de cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria. Lo llamativo es que los 3 pacientes fueron ingresados originalmente por causas no respiratorias. Paciente A, 65 años, ingresado hace 7 días por una descompensación diabética. Paciente B, 72 años, ingresado hace 9 días por una fractura de fémur en espera de cirugía. Paciente C, 58 años, ingresado hace 6 días por una crisis hipertensiva. Ahora en las instrucciones para el equipo. Sala de situación, ronda 1. Clasificación. Con base en la información, se trata de casos aislados con un conglomerado o un posible brote nosocomial. Bueno, nosotros pusimos que era un brote nosocomial porque son 3 pacientes con un cuadro clínico similar, un periodo corto de tiempo de 48 horas, servicio de medicina interna y requerimiento de UCI, que es una señal de alerta epidemiológica. En nuestra definición de caso, bueno, dice construyan una definición de caso sospechoso inicial, los criterios clínicos de tiempo y de lugar. Para nosotros es un paciente hospitalizado en área de medicina interna, quien después de 48 horas de hospitalizados presentaron síntomas respiratorios, fiebre, que presentan hallazgos radiológicos que a su ingreso no hayan presentado señal de estos síntomas. En la acción inmediata, pues, ¿cuáles son las primeras 3 acciones de investigación y contención que ordenaría hoy mismo? Uno, pues notificaríamos al área de epidemiología y la búsqueda activa de casos. 2, crearíamos un aislamiento del servicio de pacientes activos y mejoraríamos las acciones. Y 3, la búsqueda de muestras y activos microbiológicos. Ahora, Gracias, Jacqueline. ok, Continuamos con el grupo 23. ¿dejo de compartir? Sí. Ok. Buenas noches. Ahorita presento. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes están en el grupo? Leonel Eduardo Mantar. Carolina Góngora. Nimsi Rodas. Ana Lucía Lange. Luis Fernando Tután. Melvin Vázquez. Virginia Calel, Elisa Wando, Francisco Tuac. Ludi Chu, Verónica Ramos y Kelly Maydelin Chung. López. Verónica. Ramos. Verónica Ramos. Buenas Después- noches, doctora. Buenas noches. Después, Marcos Orozco. Maydelin López. Kelly Chung, doctora. Ángela Shi, doctora. ¿quién? Ángela. Así es, doctora.
Maestra Nimsi, solo póngalo en modo presentación. Voy. ¿Va a presentar? La maestra Yo, Nimsi Nimsi Rodas. Rodas. Continuemos con la siguiente ronda. Buenas noches, pues sí, no sé si se logra. Sí, me- Sí, se disculpen, no escucha y sé si se me ve. escuchan. Sí. Bueno, buenas noches. En relación a la presentación del caso, pues como en resumen epidemiológico, concluimos que en cuanto a la distribución eh, 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 por Nimsi, personal, no se le escucha, Nimsi, está se entrecortado. identificaron, Nimsi, se identificaron Nimsi, 7 pacientes con neumonía grave. De los banda, es que no se le ok. escucha, está entrecortado. ¿Alguien del grupo que ¿Pueden, leyó? ¿pueden ver la pantalla, doctora? Sí, 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 ahorita sí se ve. Ok, pero muchas gracias. Vamos a continuar. Somos el grupo G23, ¿verdad? Ya habíamos mencionado quiénes somos los integrantes. A manera de resumen, pues tenemos una situación epidemiológica que venimos evaluando por siete solo, pacientes afectados, cuatro se- pacientes que han sido confirmados por un hola, antígeno. Hola, solo se acuerda que le toca ya la ronda 2. doctora, perdone, nosotros seguimos sus indicaciones Me que decían logré presenten conclusiones de la etapa 4. escuchar. No, yo les dije continúan con la ronda 2. El primer grupo presentó el inicio. Podemos presentarlo del trabajo. Entonces presentamos el trabajo, doctora, porque la presentación se hizo con base a sus instrucciones. Ahora, Ese sí fue un error técnico por las instrucciones, perdón. Voy a revisar dónde. Es que en la Su, plataforma, doctora, dice que se presentan su únicamente la plataforma etapa dice se 4. presenta resumen de las conclusiones de la etapa 4. No. Ahorita vamos a. Es que. No, presentan a ustedes ahorita la etapa 2. La etapa 2 dice que tenemos... Sí. La información recibida es que su sistema de vigilancia activa ha detectado 4 casos nuevos que cumplen con su definición de casos sospechosos, sumando un total de 7 pacientes. Al construir la curva endémica, observamos que los inicios de los síntomas se concentran de forma abrupta entre el viernes y el lunes. Al mapear los casos de distribución espacial, descubrimos un patrón crítico donde los 7 pacientes estaban hospitalizados en la ala este del tercer piso. No hay casos en el ala oeste ni en otros pisos, a pesar de que el personal médico y de enfermería rota por ambas alas. La tasa de ataque del ala este es actualmente de un 18%, 7 pacientes de 38 camas ocupadas. Ningún miembro del personal sanitario ha presentado síntomas, en donde se nos pidió que por favor sacáramos la hipótesis de distribución espacial y el hecho de que el personal está sano, qué vía de transmisión se sospecha por contacto de gotitas, vías aéreas, fuentes de o comunicación ambiental, las indicaciones de fuente, qué fuentes de información adicional como registros de mantenimiento, visitas y farmacias necesitan consultar de inmediato y qué ajustes de medidas con nueva distribución.
En la primera hipótesis, pues nosotros llegamos que lo que más llama la atención en estos 7 casos se encuentra únicamente en el ala este, mientras que no hay casos en el ala oeste ni en los demás pisos. Además, el personal de salud que trabaja en ambas alas no presenta síntomas. Esto a pesar de que podría existir algún factor propio al ala este a los que los pacientes están expuestos y que no están presentes en las otras áreas. Entre las posibles fuentes de investigación, el sistema de climatización o ventilación, suministro de agua, equipos médicos compartidos, nebulizadores, limpieza de desinfección, así como cualquier otro elemento como común utilizado entre los pacientes. Aunque inicialmente consideramos la transmisión por gotitas o contacto, la distribución tras localizar por los casos base hace que una fuente ambiental común sea una hipótesis especialmente importante. ¿Qué justificamos en cuanto a los indicadores? Para encontrar qué tienen en común los pacientes, revisamos de inmediato diferentes registros del hospital, como por ejemplo en los mantenimientos, el historial de limpieza, mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación del ala este, cambios de filtros, reparaciones de recientes que se hayan podido haber, posibles fallas en un sistema, limpieza y desinfección, productos utilizados con frecuencia como para hacer la limpieza en algún momento, el agua, registros de mantenimiento de agua, tubería, filtros y controles de calidad, equipos médicos cuáles se han utilizado como nebulizadores, humidificadores, aspiradores, etcétera. En cuanto a farmacia, los medicamentos o soluciones administrados. En cuanto a las visitas, qué pacientes han recibido visitas, fechas, horarios, si alguno presentó síntomas respiratorios. En cuanto al personal, turno y distribución de personal que estuvo en contacto con los pacientes. En cuanto a los movimientos de los pacientes, movimiento en habitaciones ocupadas, traslados, procedimientos realizados y espacios en común. Y la idea sería buscar una exposición común que explique por qué los casos están concentrados específicamente solo en el ala este. Ajustando las medidas de contención, podemos resumir que las restricciones de nuevo ingreso y traslados al ala este, mientras que se determina la fuente probable de exposición, realizar una cohorte o aislamiento de casos sospechosos, minimizar movimientos de pacientes ala este hacia otros servicios, reforzar las precauciones estándares y respiratorias como la higiene de mano y la utilización del EPP, suspender temporalmente el uso de equipos o fuentes ambientales sospechosas, particularmente como nebulizadores, humidificadores, duchas, etcétera, realizar inspecciones ambientales inmediatas del sistema de agua o ventilación del ala este e intensificar la búsqueda de casos activos realizados durante la vigilancia diaria de todos los pacientes. En conclusión, la evidencia epidemiológica disponible orienta principalmente hacia un brote asociado a la fuente común ambiental localizada en el ala este del tercer piso. La ausencia de casos entre el personal que rota en ambas alas y la concentración exclusiva de pacientes afectados en el mismo espacio hacen menos posible por el momento una transmisión predominante interpersonal. La investigación debe concentrarse en identificar qué exposición ambiental compartieron los 7 pacientes durante los días previos al inicio de síntomas y retirar y controlar esta fuente mediante se obtenga la información microbiológica. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a continuar con el grupo 21 y vamos a presentar la etapa 3. Hola, buenas noches. Hola, Yo Camila. voy a presentar, soy del grupo G21. Sus demás compañeros. Ahorita se van a presentar, doctora. Brian. Nancy Albures. Espéreme, va despacio. Nancy. Nancy Albures. ¿Sí? Brian Reynoso. ¿Sí? Angie Guerrero. Lilian Alvarado. Sara Car. Elisa Gutiérrez. Mauricio Morales. Magda Reyes. Julio Galindo. Shawnee Díaz. Ya no le escuché. Díaz. ¿Nombre? Shawnee Díaz.
¿Cómo? Shermy. Sharmy. Sharmi. Sharmi. ¿Quién sigue? ¿Ya están todos? Doctora, 10:11, ¿sí? fíjese que tenemos otra compañera que no se encuentra presente, que es Reina de León. Ella tuvo que retirarse por unos problemas familiares. Dijo que le iba a mandar un mensaje para explicarle. Está bien. Entonces, Gracias. presenta. Camila Salazar. Mil. Bueno, entonces nos enfocamos ahorita en el tercer paso. Muy bien. Ahorita voy a dirigirme a la diapositiva para el tercer paso. Bueno, en la etapa 3 nos pedían un resumen de los hallazgos principales, ¿verdad? Pues ya tenemos 7 pacientes que cumplen la definición del caso sospechoso. Tenemos PCR para SARS-CoV-2, influenza A y B y virus sincitial respiratorios negativos. Tenemos hemocultivos a las 48 horas sin crecimiento bacteriano. También 4 de los 7 pacientes presentan antígeno urinario positivo para Legionella neumófila, serogrupo 1, y 3 pacientes permanecen pendientes del resultado, ¿verdad? Como hipótesis actualizada, el posible brote nosocomial de la legionelosis asociado a una fuente ambiental común en el ala este, probablemente relacionada con el sistema de agua o la generación de aerosoles. Tenemos una actualización de la definición de nuestros casos, que sería sospechoso, probable y confirmado. El sospechoso pues sería el paciente hospitalizado en el ala este que desarrolla neumonía después del ingreso y presenta una exposición hospitalaria epidemiológicamente compatible. El caso probable sería el caso sospechoso con vínculo epidemiológico con el brote, pero sin confirmación microbiológica definitiva. Y un caso confirmado, pues ya sería el paciente con neumonía y evidencia confirmatoria de Legionella como antígeno urinario positivo, aislamiento bacteriano o prueba molecular validada. En este caso, la intervención urgente sería restringir temporalmente las duchas y dispositivos que generen aerosoles de agua, inspeccionar y muestrear el sistema de agua del ala este, revisar la temperatura, mantenimiento y estancamientos de agua e implementar desinfección y descontaminación según el protocolo de la institución y mantener vigilancia activa y documentar pues, los resultados de la misma. ¿Alguna pregunta? Gracias, Camila. El siguiente grupo, vamos a pasar a la etapa 4. Grupo 22. Sí, doctora, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Camila, ¿qué está compartiendo? Ya dejé de compartir, ¿verdad? No, Camila, todavía estás compartiendo. ¿Quiénes están en el grupo 22? Valeria Ishkotoya. Kimberly Martínez. Espérame porque no le dicté. Dicté, Kimberly. Así es, doctora. Prislin Cobón. Valeria Aguilar. Marvin Katia Alvarado. Valeria. Hola, lindo. Después de Valeria, Marvin Santizo. Marvin.
Carla Sofía Galindo. Aguilar, Carla Dalegui. Josué Argueta. Josué. Katy Alvarado. Katy. Katia Katia. Alvarado. ¿Quién falta? Aníbal Lorenzo. Aníbal. Lorenzo. ¿Sí? Solamente. Una, dos. Luis Lorenzo, doctora. Es Aníbal Lorenzo y Luis Lorenzo. Así es, doctora. Gracias. Muy bien. ¿Y presenta? Kimberly Martínez, doctora. Cuéntenme. Y entonces, ¿a qué llegó? Bueno, pues principalmente la verdad que nos llamó mucho la atención este caso y las etapas en las que íbamos realizando las diferentes, o identificando básicamente, doctora, los diferentes factores, ¿verdad? Referentes a nuestro caso. Entonces, disculpe, nosotros elaboramos adicional al contenido más que todo como una infografía, para poder detallar lo que nosotros consideramos puntual para esta parte. Sí nos corresponde la parte de factores comunes, comunicación y cierre, que básicamente se resumía a resolviendo el brote. Entonces, tenemos en cuenta que en esta etapa, pues nosotros identificamos una fuente común probable del brote. También teníamos datos relevantes que se presentaban, pues, 7 pacientes con neumonía grave, y que 4 de ellos confirmaban, en este caso, con Legionella neumófila. Todos, pues, habían estado en el ala este del tercer piso. Entonces, adicional a ello, pues, se había encontrado un factor en común, que en específico, pues, eran las duchas. Al revisar el mantenimiento, pues, también se describen o se descubrieron ahí datos puntuales, que eran 12 días antes que se había reparado una válvula de agua caliente. En este caso, pues, nosotros consideramos también que la fuente probable en el sistema de agua caliente, pues, de las duchas, aunque todavía se tenía que confirmar de forma microbiológica, ¿verdad? Entonces, el control se basa en acciones principales. Nosotros resumimos en esta parte a nivel del resumen epidemiológico. Pues puntualmente en este caso nosotros asignamos lo que era en como resumen epidemiológico, la persona, lugar, tiempo, etiología y fuente probable. Entonces, en este caso, pues nosotros relacionamos la persona, pues que eran 7 pacientes hospitalizados que desarrollaron neumonía grave, ¿verdad? 4 que tenían en este caso confirmación inicial de legionela. Tenemos el lugar donde pues todos estuvieron en ese caso en contacto en el ala este del tercer piso esencialmente, que no se identificaron casos en el ala oeste, que era un dato pues ahí bastante puntual. En el tiempo pues los casos iban apareciendo de forma principal en un margen de tiempo establecido y era lo que llamaba la atención de viernes a lunes, ¿verdad? La reparación en este caso de la válvula de agua caliente que ocurrió 12 días antes, perdón. La etiología, que básicamente es sobre lo que redunda esto, que era la Legionella neumófilas, en ese caso es el grupo 1. La fuente probable que para nosotros consideramos era el sistema de agua caliente de las duchas de la debido a la reparación reciente que se había realizado. Es básicamente lo que tenemos el lado izquierdo de la pantalla, donde resumimos básicamente, o es nuestro resumen a nivel epidemiológico. Ahora, el plan de control y básicamente definitivo, pues que era sobre la fuente de sistemas de agua, sobre los pacientes y básicamente las medidas de prevención esenciales a futuro que nosotros considerábamos, ¿verdad? En esta parte, en la parte central donde tenemos el plan de control definitivo. Así también en el lado derecho, como ustedes pueden observar, pues tenemos la comunicación en este caso del riesgo y que pues ahí tenemos 3 partes esenciales, ¿verdad? Que nosotros quisimos resaltar.
En este caso, pues, enfocado a la gerencia, para el personal sanitario del ala este, principalmente, y para pacientes y familiares de forma específica. Entonces, para serle sincera, sí nos atrajo nuestra atención puntual debido a que, pues, en conjunto a los datos que nosotros consideramos y se sugerían, en este caso, que era un brote nosocomial de legionela asociada, ¿verdad? Probablemente, pues, en este caso, al sistema de agua caliente de las duchas del ala este, aunque la fuente aún debía confirmarse. Entonces, a criterio nuestro, pues sí consideramos de forma puntual que es bastante de interés para nosotros por el tema que en sí estábamos viendo, ¿verdad? Que es esencial, como lo es la vigilancia epidemiológica y básicamente conocer todos los factores asociados hacia esta parte. Entonces, esa es nuestra conclusión y lo quisimos resumir o de forma esquemática en esta infografía para una mejor comprensión, doctora, únicamente. Ok. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Ya vieron que, pues, al final uno puede decir, pues, si los pacientes tienen una neumonía, entonces uno piensa que hubo algo en el ambiente, ¿verdad? Algo que ingresó por sus vías respiratorias, es lo que uno piensa. Eh, la legionela, pues en nuestro país casi no se escucha. Tal vez una de las últimas veces revisando uno el historial fue hace más de 20 años en el Hospital Roosevelt. Entonces, pero eso, o sea, sí, sí es verídico. Entonces, no podemos encasillarnos también a que lo que creemos que así es, sino la investigación es fundamental, ¿verdad? Ir recopilando todos los datos que podamos tener, pues la parte epidemiológica y además, pues posiblemente nosotros no vamos a estar en el área de epidemiología, pero es nuestro servicio, son nuestros pacientes, entonces pues vamos a iniciar el proceso, vamos a apoyar, si no lo dirigimos, ¿verdad? Pues vamos a ser parte de ese equipo de investigación para poder dar una solución, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Espero que pues con el caso hayamos nos sea más fácil comprender la información teórica. ¿Verdad? ¿Algún comentario? Solo, doctora, no sé si me lo alcanzó a tomar en cuenta en el grupo 22. Estoy tratando de intervenir, pero no sé si me alcanzó a escucharme. Mario Lobarca, no sé si me tomó en cuenta en ese grupo. Consulto nada más. Mario, yo creo que ya no. Buenas noches, doctora. Igual yo creo que no sé si escuchó mi nombre, Frislin. Bien. Ah, ok. Friedrich, sí. Gracias. No, Mario, usted ya no se presentó al inicio, por eso fue. No, bien, estoy tratando pero creo que no me alcanzó a escuchar varias veces. Bueno, está bien. ¿Alguien más? Entonces, que tengan una feliz noche. ¿Hasta qué horas podemos cargar el trabajo, doctora? Tienen hoy, no lo han terminado todavía. O sea, lo estamos terminando de dar forma, como lo trabajamos todos juntos en el Drive. Hasta mañana pueden terminar de subirlo. Gracias. Bueno, siempre he identificado los nombres de todos, ¿verdad? Pasen feliz noche, que descansen. Feliz noche, doctora, gracias. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.